alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Amén. Oramos. Padre bueno y generoso, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de usted para pedirle en el nombre de Jesús que tome el control de todos los que estamos hoy, Señor, en este lugar. Padre, le pedimos que por favor extienda el día de hoy su manto sobre nosotros y permita que todos podamos recibir bendición y libertad a lo que nos pudiese estar afligiendo. Háblenos, por favor, Señor, y que todo aquello que el enemigo ha diseñado en contra nuestra hoy sea frenado por causa de su presencia en nosotros y en este lugar. En el nombre de Jesús, le damos las gracias por lo que usted está haciendo y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, amado Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Bueno, ¿quiénes son, amado hermano? ¿Quiénes son esos malos espíritus de los cuales nos habla la palabra? ¿Sabe qué tremendo es que muchas veces nosotros somos portadores de malos espíritus e ignoramos el tipo de espíritu que está dentro de nosotros? Y necesitamos entender que ese tipo de espíritus, hermano, vienen a nuestra vida por ciertas actitudes o por acciones que nosotros cometemos. Por eso, usted y yo necesitamos de verdad abrirnos delante del Señor para poderle mostrar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Fíjese qué tremendo es, hermano. Por ejemplo, dice aquí esta palabra que esos 72 discípulos que el Señor envió para llevar libertad a algunos, para llevar sanidad, hermano, a otros, venían gozosos, llenos de gozo, de alegría, porque miraban que había potestades que se les sujetaban a ellos, al grado de que ellos se atreven a decir: mira, hasta los demonios se nos sujetan, Señor. O sea, ya no estaban hablando solamente de algún espíritu ahí chocarrero, como les decimos en mi pueblo, sino que dice hasta los demonios. Ya esta dimensión espiritual se nos sujeta, Señor. Y ¿sabe qué importante es poder mirar cómo la autoridad y la delegación que se ejerce sobre alguien tiene respaldo, tiene poder, hermano? Por eso, cuando alguien es delegado para hacer algo, siempre va a tener la respuesta y el respaldo de... ¿Cuántos creen que el Señor delega a los siervos para este tipo de situaciones? Cuando esa persona en la que tú reconoces la delegación te delega, tú vas a poder operar de la misma manera que Él. Por eso, cuando ustedes miran que Jesús los delega, ellos tienen la respuesta de esa delegación. Y el poder del Señor se manifiesta, se evidencia de tal manera que causa impactos que la gente logra reconocer que eso proviene de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor que Jesús reunió a sus discípulos y a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar las enfermedades. Entonces, fíjese cómo lo que Jesús generó en aquellos que, hermano, delegó, lo que Él generó trajo la bendición que Él esperaba en sus vidas. ¿Sabe? El poder y la autoridad para salir victorioso ante los espíritus se le da a un tipo de gente. A un tipo de gente. Dice aquí la palabra, a los discípulos. A los discípulos. Entonces, ¿sabe? ¿Qué significa para usted ser un discípulo?
¿Qué significa para usted ser un discípulo? Dice la palabra, bástele al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Entonces, el discípulo es alguien que se va a dejar instruir por alguien que tiene la capacidad de enseñarle. Alguien que puede ser considerado un maestro. Amén. Al Señor Jesús le decían maestro. Por lo tanto, si usted se deja enseñar o discipular, usted puede tener la gran bendición que tiene su maestro. Por eso dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Mira, si tú eres instruido como tu maestro, si tú eres instruido por un maestro, si tú dejas que tu maestro te prepare, si tú dejas que tu maestro traiga sobre ti esa enseñanza, tú vas a tener la capacidad de actuar y de operar como tu maestro. ¿Me entiende? Por eso, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser como nuestro maestro? ¿Cuántos reconocen a un maestro? Quizá usted tiene un maestro en su casa. Quizá usted tiene un maestro en la iglesia. Quizá usted tiene un maestro, hermano, que conoce, que tiene la preparación del Señor para realizar este tipo de enseñanza, porque es una enseñanza. La misma gente que miraba cuando Jesús expulsaba a un demonio decía, ¿y esta nueva enseñanza qué? Decían, se asombraban de la nueva enseñanza de expulsar demonios. Por lo tanto, es una enseñanza que debe uno, hermano, de vivir, que debe uno de hacer nuestra. Pero ¿sabe? Dice la palabra del Señor también, dice la palabra que hay diferentes tipos de espíritus. Hay diferentes tipos de espíritus. Dígale a su hermano, ¿estás oyendo? Hay diferentes tipos de espíritu. Y aunque yo sé que usted ya se sabe todo, pero ayúdeme por favor. Dígale a su hermano, hay diferentes tipos de espíritus. Y el mismo Señor Jesús le aclara a cierta persona, le aclara por qué los discípulos no pudieron hacer una liberación. Los discípulos no pudieron liberar, y cuando esta persona le dice al Señor Jesús, tú podrás, el Señor Jesús le dice, bárbaro. No le dice como en mi pueblo ingrato, porque allá no conocían ese término, pero le dice bárbaro, hombre, ¿cómo? Que si yo puedo, le dice. Y entonces, mire, él lleva a cabo la liberación, lleva, hermano, paz a ese joven. Y ya cuando los discípulos se acercan a él, le dicen, ¿por qué no pudimos nosotros liberarlo, Señor? Y entonces el Señor sale con algo diferente. Sale con una enseñanza totalmente diferente en cuanto a lo que se conocía de la liberación. Porque toda la gente está acostumbrada a sales en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, y empiezan con sus gritos como si quisieran apantallar a los que están al lado, porque al que está adentro no lo apantallan, ahí sigue. Entonces sale con una enseñanza nueva al Señor Jesús y les dice, este género, les enseña que hay géneros espirituales, les enseña que hay espíritus que son diferentes, hermano, y les enseña que hay que tener el conocimiento para que ese género se aparte o salga de aquel que lo tiene en ese momento. Y para sorpresa de todos, cuando el Señor Jesús le dice, este género sale con oración. Mire, hermano, ¿quién lo dijera? ¿Quién pudiese decir que la oración tiene tal poder para echar fuera ese tipo de espíritus? Entonces déjeme decirle algo, y que no nos va a gustar a muchos, pero sabe, si usted tiene un vecino, si usted tiene un hijo, si usted tiene una esposa, un esposo que tenga por ahí un espíritu de este tipo, quiere decir que no ora.
O sea que cuando alguien le diga, necesito de su ayuda porque tengo por ahí un espíritu malo, dígale usted, no necesita mi ayuda, necesita ayudarse a usted mismo. Póngase a orar. Póngase a orar y la oración le va a hacer libre. Por eso el Señor Jesús no necesitó pegar tantos gritos, no necesitó hacer conjuros y te lo ordeno en el nombre de Jesús. No, solamente le dijo, déjalo, suéltalo y no le hagas daño. Porque él era una persona que estaba acostumbrada a orar, a orar, a orar. Y eso le trajo a él el respaldo del Señor. ¿Qué le quiso decir a los discípulos cuando les dijo, este género sale con oración? Les dijo, no se pongan a liberar si no saben a qué se están enfrentando. Si desconocen al espíritu que están ustedes enfrentando, no lo intenten, no lo intenten. Pero sobre todo, si no saben que ese género sale con oración, no lo hagan, les dice. Tienen que aprender a conocer los distintos tipos de espíritus que se mueven en los hombres. Por eso tú y yo necesitamos entender que el espíritu malo es un espíritu que viene a transformar al hombre, que viene a deformar la condición del hombre. ¿Si hay alguien aquí? Entonces tú y yo necesitamos empezar. A partir de ahora, porque como le dije, vamos a tener diferentes enseñanzas, empezar a desarrollar la oración. Empezar a desarrollar la oración. Para que en el momento que usted apoye en una liberación, para que en el momento que usted, hermano, mire la necesidad de apoyar a alguien, sepa que el respaldo del Señor va a estar en usted por causa de que es un hombre o una mujer de oración. ¿Estamos? Entonces, no se sorprenda si usted en el momento que le dice al Espíritu en el nombre de Jesús, deja este cuerpo, la persona empiece a hacer sus dramas o sus tangos o se empiece ahí a revolcar. Usted sabe que es el efecto de la oración. No porque diga usted, qué bueno soy. No, no, no. Sé un hombre y una mujer de oración y Dios te va a respaldar. El Padre te va a respaldar, el Hijo te va a respaldar. La delegación que se haga sobre ti en ese día te va a traer autoridad y respaldo de parte del Señor. Por eso yo debo de entender que debo de ser un hombre y una mujer de oración que cause un efecto en el ámbito espiritual, hermano. Porque si yo conozco lo que estoy haciendo, voy a tener el respaldo de parte del Señor. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor, hermano, que había ciertos hijos, eran 7 hijos, creo, si no me equivoco. Dice que eran 7 hijos los de un tal sacerdote Escevas, que estaban ahí liberando a la gente y le decían, en el nombre del Jesús que predica Pablo. No sé si usted se acuerda de esa lectura. Y mire, hermano, que algunos obedecían y decían, no, pues ya dijo a Jesús, ahí nos vemos. Ya nombró el poderoso nombre de Jesús, ahí nos vemos. Pero uno de ellos dijo, a ver. A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero a ti, ingrato, ¿tú quién eres? Dice. Y dice la palabra que le dio una revolcada, que lo desnudó y hasta, mire, pudiésemos decirlo, perdón por la expresión, tuvo misericordia de él y lo mandó para otro lado. Le dijo, órale, váyase, vergüenzas aquí no me haga pasar. ¿Sabe qué tremendo es eso? Cuando estamos fuera de un orden, cuando desconocemos lo que estamos haciendo, cuando no tenemos ni siquiera la más mínima intención de aprender de aquel que tiene el poder para liberar, estamos mal. Porque entonces el Espíritu se va a mover de tal manera que te va a causar un impacto, te va a avergonzar, te va a llenar, hermano, de vergüenza, porque
¿qué es eso de estar diciendo en el nombre del Jesús que predica fulano? Ni siquiera tienes la actitud para conocer a ese Jesús, conocer su historia, llenarte de Él, aprender de Él un poco y desarrollar lo que te agrada quizá. Entonces tú y yo tenemos que entender algo, que si de verdad, bueno, mire, ¿alguien quiere incursionar en lo que es la liberación? Porque a lo mejor le estoy diciendo a usted y usted dice, no, yo, pastor, sabe contar conmigo, no cuente, la verdad, pastor, no. Pero si usted tiene en su corazón de verdad desarrollar este llamado, hermano, lo primero que tiene que entender es que el que opera en usted es el Señor. Él es el que hace la obra. Y que el que le llama, que es el Señor, le va a guardar y le va a proteger a usted. Si a usted el pastor le dice, no se preocupe usted aquí a mi lado que nada le va a pasar, agarre usted sus cosas y váyase. Porque el pastor no sabe ni lo que está diciendo. Pero si usted entiende que hay autoridades delegadas por el Señor para esto, y usted dice, yo sé que lo que estoy aprendiendo, que lo que me están enseñando, me sirve como arma contra este tipo de espíritus. Amén. Instrúyase, prepárese, capacítese para llevar a cabo este tipo de liberaciones contra los espíritus malos. ¿Alguien ha identificado un espíritu malo? ¿Alguien conoce a alguien que tenga un espíritu malo? Porque si usted lo ha identificado, si usted sabe que tiene un espíritu malo, yo le pudiese decir a usted en esta hora, ¿qué hace con él? Cuéntesela a quien más confianza le tenga y dígale, ahí nos vemos. Pero bueno, mire, hasta en los mejores lugares puede usted encontrar ese tipo de espíritus malos. Ese tipo de espíritus que vienen a impactar, que vienen a afectar, que vienen a dañar, hermano, al hombre por su forma de ser. Entonces, mire, vamos a mirar este tipo de espíritus, cómo llegan a guiar, porque van a guiar a otros a hacer lo malo. De hecho, esta enseñanza se llama no te dejes guiar por malos espíritus. No te dejes guiar por malos espíritus. ¿Sabe, hermano? Mire, es muy cierto que el espíritu te puede hablar. Es muy cierto que el espíritu te puede decir, haz esto otro, por la gran influencia que ya tiene en tu vida, por la autoridad que ya tiene sobre ti ese espíritu. Pero también es muy cierto que cuando tú estás en las cosas del Señor, ese espíritu se va a tener que ir porque no va a soportar la presencia del espíritu en tu vida. O sea, que si ya la regaste, amén, pero tienes todavía la salida en el Señor para que todo esto cambie en tu vida. ¿Ok? Entonces, mire, vaya conmigo al libro de Zacarías capítulo 13, versículo 1. 1 y 2, dice la palabra del Señor. Ese día yo perdonaré a mi pueblo, los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén siempre encontrarán perdón en mí. Borraré de la tierra a todos los ídolos y nunca más serán recordados. Acabaré también con sus profetas que hablaban guiados por malos espíritus. Amén. Amén. Bueno, ¿a quiénes guían los malos espíritus? Dice aquí esta palabra, como le dije, le estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Dice esta palabra que los espíritus malos guiaban a los profetas. Mire qué tremendo es esto.
Mire qué importante es entender quién me está profetizando. Si es un profeta del Señor realmente, o es un espíritu que está guiando la voz de alguien que dice ser profeta. ¿Cómo entender que ese espíritu es de Dios y cómo entender que es un espíritu malo? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos discernir nosotros? Si hay alguien ahí, acá entre nos, mire, déjeme decirle algo. ¿A cuántos no le han endulzado el oído los profetas? ¿A cuántos no les habrán dado una profecía? ¿Sabe que el profeta se atreve muchas veces a dar profecías personales? Y sabe, cuando a usted se le acerque un profeta para darle una profecía personal, acá que nadie oiga, solo esta es para usted, porque esta me la puso Dios en el corazón, esta me dijo el Señor que era exclusivamente para usted, le voy a decir algo. Cierre la puerta, hágase a un lado, porque Dios habla a la multitud, Dios habla al pueblo, Dios lanza la voz del profeta para que haya cambios, haya correcciones, haya bendiciones de parte de Dios. Entonces, fíjese qué tremendo es cuando alguien te dice, y dice el Señor que hará de ti un gran siervo que irá a las naciones, que será reconocido en el mundo por causa de la palabra que ha puesto el Señor en tu vida, por causa de el corazón que tienes apegado a tu Señor y por lo que día a día mira en ti por medio de tus oraciones. Y sabe, hermano, qué bonito es que te hablen así al corazón y que tú digas, wow, Señor, te has fijado en todo eso que yo he hecho. Qué bueno que lo hayas hecho. Pero ¿qué hay cuando de las 3 cosas que te dijo, hermano, ni una haces? Por ejemplo, que te dice, ha mirado tu corazón que estás tan apegado al Señor, y sabe, ni siquiera oro para que diga que estoy apegado al Señor. ¿Qué vas a ir a las naciones a predicar la palabra? Ni siquiera leo la Biblia. Si me duermo con este pastor, menos leo la Biblia. Imagínese usted, le digo. ¿Qué hacer ante esa situación? Y todavía creyéndome lo que me dice el profeta de que Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto cómo te desvelas en las madrugadas clamando y pidiendo por tus hijos. Y sabe, hermano, ustedes de los que nada más pegan la oreja y no despierta hasta el otro día, hermano. Pero dice que el Señor lo vio. ¿Será que es sonámbulo usted? Y se para a orar en las madrugadas y no se da cuenta. Por eso, ¿cómo entender que la enseñanza de estos espíritus malos caminan con este tipo de gente que dice ser profeta? Porque sabe, esta palabra guiado pesa mucho, porque dice aquí, acabaré también con sus profetas que hablaban guiados por malos espíritus. La palabra guiados dice en sus aplicaciones o significados, dice gobernado, mandado, ordenado, capitaneado. Fíjese qué tremendo es. No estamos hablando de cualquier cosa, sino que ya cuando dice gobernado, quiere decir que ese gobierno tiene poder, tiene autoridad. Y ya cuando está uno gobernado por un espíritu malo, ¿qué saldrá de nuestra boca? ¿Qué habrá en nosotros cuando eso está aconteciendo con nosotros? Le pregunto, a ver, ¿qué habrá? ¿Qué pasará? ¿Cuál será realmente, hermano, hermana, la guianza que yo estoy teniendo? ¿De qué tipo de espíritu? Ya que dice aquí que están gobernados por ellos. A ver, pregúntele a su hermano de al lado,
¿conocerás tú algún profeta como estos? Que son gobernados por malos espíritus. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿Sí conoce alguno? ¿Y le sigue usted hablando ya no? Porque si lo conoce que es mentiroso, pues ¿para qué seguirle hablando? Pero ¿a poco no nos gusta que nos endulcen el oído? No. ¿Cómo te diste cuenta de mi corazón, Señor? Ay, gracias por enviarlo, Padre. Gracias por mandarlo a que me diera esa palabra, Señor. Me motiva. ¿A qué? A seguir igual. Dijésemos de verdad, lo que oí me impactó y voy a cambiar. Pero dice uno, si siendo flojo y no leyendo, me estás bendiciendo, pues ¿para qué le echo ganas, Señor? Por eso debo de entender que hay espíritus malos que toman el control de la gente y los engañan de tal manera que les hacen creer que están bien de esa forma. Por eso tú y yo necesitamos entender que debemos de tener cambios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no dejemos que este tipo de gente llamada profeta, porque dice aquí la palabra, hermano, acabaré con sus profetas. Sí tienen ese llamado profético, sí son profetas, pero se dejan guiar por espíritus malos. Por eso le decía yo, ¿cuántos habremos dicho a un profeta, tiene una palabra para mí? Y como el profeta no puede quedar mal, y más si hay algunos formados ahí, espérame, ahorita le oro al Señor, y si no, aunque sea yo te doy una de mi cosecha, pero te la doy. No. El espíritu malo entra a trabajar ahí. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que el Señor, por medio del vaso que está ocupando en este momento, cree que el Señor tiene la obligación de respondernos inmediatamente? Señor, ¿qué tienes para mí en un futuro, mi Dios? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? ¿Qué piensa que le va a contestar? A ver, dígame. Le va a decir, hijo mío, qué bueno que te acordaste de acercarte a mí el día de hoy. Tengo para ti grandes bendiciones, pequeña mía. ¿Cómo le va a decir el Señor, hermano? Perdóneme, pero la verdad no puede caber en nuestra cabecita en que el Señor me va a contestar inmediatamente a través de un vaso. No. Entonces, ¿cómo supo el profeta que estaba yo dolido, que tenía yo ese sentimiento de tristeza, de angustia? Pues mírate los ojotes nada más y ya sabe que está mal algo ahí. Todavía ni le está hablando, ya está hasta llorando usted. ¿Qué le pasa algo? Es que el Señor sabe mi pena. Sí, claro que la sabe. Y Él ha dispuesto para ti que hoy haya cambios a tu vida. Y hoy habrá libertad a ese pesar que tienes. Tú mirarás la restauración de tu... Y empieza el rollo, hermano. Solamente ábrale la boca y va a ver que va a recibir lo que usted quiere. Por eso tiene usted que aprender a conocerlos. Yo no digo que todos los profetas son igual, no. Sino que hay profetas que teniendo el ministerio profético se dejan llevar por los espíritus malos que les hacen perder lo que el Señor ha dispuesto para ellos como vasos del Señor. Amén. ¿Sí estamos aquí? Segundo punto, mire, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 9. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Ahí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas,
Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro, pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio. Y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo: espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Qué tremendo y qué duro es esto, porque sabe, mire cómo esta palabra, si usted puso atención, hermano, a lo que estábamos leyendo, esta palabra nos tendría que hacer reflexionar con respecto a cómo es que un espíritu, hermano, cómo es que un espíritu malo le dice: no me hagas sufrir, por Dios. Fíjese qué tremendo es. Cómo ellos saben, hermano, quién les puede librar de sus tormentos, pero aún así mantienen esa actitud. Lea usted esta versión, por favor, la Biblia del lenguaje sencillo, para que usted mire cómo es que está esa situación ahí, que nos debería de poner a pensar, porque mejor ellos entienden quién los puede librar del sufrimiento que mucho pueblo de Dios. Porque mucho pueblo de Dios dice que Dios puede cambiar su condición, que Dios puede cambiar su forma de vivir, que Dios puede cambiar si tuviese una enfermedad, esa enfermedad en una sanidad. Pero ¿sabe? Anteponen a eso a la ciencia, anteponen a eso a un médico. Y entonces, cuando no hay esa certeza real de que el Señor puede hacer las cosas, no va a haber un cambio. Por eso a mí me sorprende mucho cómo este espíritu le dice: por Dios, no me hagas sufrir. Ah, mire qué tremendo es eso, porque hasta ellos saben dónde está la libertad para ellos, en el mismo Dios. Por eso tú y yo tenemos que entender esto, que la libertad para nosotros está en Dios, que esa libertad a la cual nos ha llamado el Señor, hermano, mire, hay que disfrutarla, hay que hacerla nuestra. ¿Cuántos creen que el Señor le puede hacer libre? ¿Cuántos tienen alguna aflicción? ¿Se atrevería a decirle al Señor: Señor, yo creo que tú me puedes hacer libre hoy? ¿Sí se atrevería a decirle? A ver, dígale al Señor: Señor, yo creo que tú me puedes hacer libre de esta aflicción hoy. ¿Hasta dónde está tu fe? Porque tu fe es la que va a generar que tú seas libre. Porque dice la palabra, hermano, que al que tiene fe, todo le es posible. Pero muchos decimos tener. Y una cosa es decir tengo fe, y otra cosa es tenerla, hermano. ¿Dónde está tu fe? Esa fe tiene que trabajar. Esa fe tiene que obrar hoy en tu vida. Y esa fe tiene que traer el cambio a tu vida. Ese cambio que requerimos para alcanzar la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Tu fe tiene que obrar de tal manera que el que te conoce sepa que eres un verdadero hijo de Dios, que confía en todo en el Señor y para todo en el Señor. ¿Alguien de aquí tiene fe?
¿Alguien de aquí tiene fe? Mire, yo creo que le hace falta comer. Le hace falta comer o dice, no, espéreme, pastor, es que usted siempre dice algo y al rato sale con algo nuevo. Espéreme. La fe es algo que no podemos perder tú y yo. Todo soldado del Señor debe de entender que su mejor arma es la fe. Pastor, a mí me han dicho que la oración es el arma más poderosa. ¿Cómo la considera usted? Si no hay fe, no le agrado al Señor. Por lo tanto, lo primero que me va a llevar a la presencia del Señor va a ser la fe. Y después, mi oración al Señor. Por eso, tú y yo tenemos que trabajar las armas que nos ha dado el Señor. Pero bueno, déjeme entrarle a este punto porque no sé ni qué ando haciendo por Roma, si debo estar aquí en esa, ¿verdad? Dice aquí, hermano, miren, que este tipo de espíritus malos guía a la gente que vive en los cementerios. Espéreme. Dirá, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Dígame usted. Ahora dígame así, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Bueno, como los de acá sí me dijeron, acá les voy a decir. ¿Sabe qué tremendo es, hermano? Dice esta palabra que este personaje que vivía en el cementerio era agresivo. Era agresivo. Entonces, mire, ¿qué significa la palabra cementerio? ¿Qué es un cementerio? A ver, duro. No hay nadie que me quiera decir. ¿Sabe? Mire, dicen que es un lugar donde entierran a los muertos. Las definiciones que estuve viendo acerca del cementerio dice que es el lugar donde duermen, no donde entierran, donde duermen los muertos, dice. Entonces, fíjese qué tremendo es esto, porque dice que los portadores de espíritus malos son aquellos que están en el cementerio. Quiere decir que entonces aquel que es portador de un espíritu malo como este llamado ejército, que en otras versiones dice legión, porque son miles de soldados los que están en ese ejército. Quiere decir que entonces, hermano, aquel que tiene en su cuerpo ese tipo de espíritus, dice que duerme con los muertos. ¿Con qué muertos dormirá? ¿Con qué muertos dormirá? Porque usted se imagina un muerto. Alguien que ya no tiene aliento de vida, alguien que dice, este ya no se mueve, este ya estiró los pies, ¿no? ¿Sabe que caminamos entre muertos? Gente que dice tener la vida del Señor y son sepulcros blanqueados, que no tienen nada del Señor, hermano. Entonces, fíjese cómo el espíritu malo se mueve en medio nuestro por medio de engaños. Porque fíjese cómo la palabra cementerio tiene otro significado que dice necrópolis. Necrópolis. ¿Qué es la necrópolis? Díganles, hermano, ciudad de los muertos. A ver, ¿cómo un muerto puede tener una ciudad? Pregúntele a su hermano, si ya está muerto, ¿para qué quiere una ciudad? Usted y yo vivimos en una ciudad. Decimos que estamos vivos y vivimos en una ciudad, ¿verdad? Si estuviésemos muertos, ¿para qué queremos vivir en una ciudad? Dígame usted. Por eso le digo que caminamos entre muchos muertos. Gente que dice ser, pero que la realidad es todo lo contrario. ¿Y por qué le digo que dice ser? Dice la palabra del Señor haciendo referencia a Jesús, yo soy la verdad.
yo soy la vida. Entonces, si Él es la vida, quiere decir que los que no conocen de Jesús están muertos. Por eso le decía yo hace un momento, ¿entre qué tipo de muertos caminaremos nosotros? ¿Muertos familiares? Porque dentro de la familia hay gente que no conoce de Jesús, que no acepta a Jesús. Muertos en la calle, amigos con los cuales convivimos, con los cuales nos divertimos, con los cuales nos gozamos, con los cuales estamos en el cementerio durmiendo con ellos. Por eso a mí me llama mucho la atención esto, con respecto a cómo vemos nosotros la operación del espíritu, de este tipo de espíritu malo, porque puede ser un engaño a nuestras vidas. Cuando nuestros hijos o nuestros familiares nos dicen, pues qué de malo tiene que yo me quede a platicar con él si lo conozco desde que era niño. Sí, pero tú no eres igual que él. ¿Cómo no? Se aferran, tienen una actitud negativa, pelean contigo y te quieren hacer entrar a la razón de ellos. Y tú dices, no, tú eres un hijo de Dios, ellos también son creación de Dios. Y están alegando y están peleando y te dicen, ¿qué de malo tiene que yo hable con ellos? ¿Qué de malo tiene que yo conviva con ellos? ¿Qué de malo tiene? Y sabe, nosotros vivimos engañados, creyendo que nuestros hijos están vivos, pero están igual de muertos que ellos. Por eso les atrae todo lo de ellos. Y por eso los defienden a capa y espada. Y por eso pelean con nosotros y nos dicen, ¿qué de malo tiene que yo esté con ellos? Espérame, tiene mucho de malo. Pero hasta hoy estoy entendiendo que tú estás igual que ellos. Por eso el muerto contamina a los demás. Lo lleva a la putrefacción. Usted echa un cuerpo que apenas haya fallecido a uno que ya tiene meses, el grado de descomposición del otro cuerpo va a llevar al que usted acaba de poner ahí a una putrefacción increíble, rápida. Y cuando usted le dice a los que son parte de este cementerio o de esta, como le dije, necrópolis, de esa ciudad de los muertos que está muerto, ¿qué le va a contestar él? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón en lo que me estás diciendo. Tienes toda la razón. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? No. Se enojan contigo. Se molestan contigo. Dicen, nada más buscas pelear. Nada más buscas ofenderme. ¿Por qué no le dices esto a otro? ¿Por qué a mí que no me quieres? ¿Por qué me lo dices? ¿Y sabe qué triste es eso? Qué triste es porque los vínculos, si es algún familiar, si es algún hijo, se empiezan a romper. Se empiezan a romper. Y por eso usted los mira más tiempo en la ciudad de los muertos que en su casa. Prefieren andar allá afuera. Prefieren andar con ellos porque aquellos muertos, como están como ellos, no, nada les dicen. Y usted cuando le dice, métase a su casa, ¿qué estoy con mis amigos? Métase a la casa, ellos son mis amigos. ¿Para qué voy? ¿Para que estemos peleando? ¿Para que estemos alegando? Aquí estoy bien yo. ¿Sabe qué triste es eso? Qué triste es eso de verdad. Yo no sé si usted lo mira en una dimensión diferente o usted dirá, el pastor me está contando un cuento de Walt Disney. Yo solamente le estoy comentando lo que yo miro en la palabra. ¿Cómo es que trabajan ese tipo de espíritus malos engañándonos y haciéndonos parte, hermano, de una ciudad donde los que viven ya no tienen vida? Ya no tienen vida. Nos hacemos como la gente que nos rodea. Nos hacemos como la gente, hermano, con la que convivimos.
¿Sabe qué tremendo es eso? ¿A alguien de aquí le gusta que le jalen sus orejitas cuando hace algo malo? ¿Verdad que no? A nadie. Decimos, ya estamos grandes, ya sabemos lo que hacemos. Ese es el peor problema que tenemos tú y yo. Creer que ya estamos grandes, porque decir ya estoy grande quiere decir ya sé lo que debo de hacer. Ya sé todo. No te equivoques. No porque estemos adultos quiere decir que ya sabemos todo. No, no. Es el peor engaño que tú y yo podemos tener porque nos descuidamos y dejamos que entre a operar a nuestra vida el enemigo. Entra a dañarnos, entra a afectarnos, entra a causar impactos en nuestra vida. Por eso, mire qué importante es entender que este tipo de espíritus malos nos van a llevar a pertenecer a la ciudad de los muertos, o peor tantito, como decíamos en la palabra cementerio, a dormir con los muertos. ¿Será, hermano? ¿Será que nos hemos dado cuenta, con todo el respeto que me merecen, se habrán dado cuenta dónde están durmiendo? ¿Dónde estamos durmiendo? No me gusta orar en la noche porque se molesta mi esposo. No me gusta orar en la noche porque se molesta mi esposa. No me gusta orar en la noche porque ya hasta vienen y me tocan mis hijos y me dicen, no, ya cállate mamá, tus gritos no me dejan dormir. Estábamos durmiendo con muertos. Llega el tiempo en que tenemos que despertar a esos muertos. Y lo único que lo va a despertar, como veíamos al principio, es la oración. La oración. Tienes que redoblar tu oración. No te dejo dormir, pues véngase a orar conmigo. Y ahora voy a orar más para que se le quite, a ver si se puede dormir a gusto. Tiene que participar con usted para no estar durmiendo, hermano, con los muertos. ¿A qué nos va a llevar si nosotros dormimos con ese tipo de personajes, con los muertos? Dígame, ¿a qué nos va a llevar dormir con ellos? Dígale, dice la palabra, los muertos nada oyen, los muertos nada sienten. Por lo tanto, dormir con los muertos nos va a hacer insensibles y sordos. Nos volvemos insensibles y sordos, hermano. ¿Sí sigue aquí todavía? Bueno, porque no se puede ir sin aprender algo hoy. Tenemos que entender que debe de haber un cambio que nos lleve a una libertad. Por eso le dije, vamos a preparar el terreno. Vamos a preparar el terreno para que en el tiempo que veamos ya que está listo, poder llevar a cabo esa liberación. Esa liberación que nos lleve a ser libres de 7 u 8 cosas que estemos mirando y que le podamos decir al Señor, Señor, yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero cargar con esto. Quizá he caminado confuso, quizá he caminado creyendo que esto era lo mejor. No, ¿sabe? Debe usted apartar de su vida ese espíritu malo que lo está llevando a perder la esencia del Señor en su persona, el Espíritu Santo. Porque el espíritu malo va a querer gobernar y va a querer apartar al Espíritu Santo de nosotros. Por eso, tú y yo necesitamos entender que debe de haber cambios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a dar un punto más. Mire, Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Allí, en Éfeso, andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar a la gente, para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan.
Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y usted puede seguir leyendo la historia y se va a sorprender de lo que hace este tipo de espíritus. ¿Sabe, hermano? Lo tremendo de esto es que este tipo de espíritus te quieren guiar a una situación donde me creería usted si le digo, donde entremos a blasfemar el nombre del Señor. Porque estos hombres hablaban del nombre de Jesús sin conocer a Jesús, sino que se escudaban de un hombre que predicaba de ese hombre, cuando no conocían al que estaban declarando. No conocer algo, hablar de algo que no conoces, es blasfemar de algo que desconoces. Por eso, mire, hermano, qué tremendo es cuando alguien deja que el espíritu malo entre a su vida y empiece a querer vivir una vida de apariencia, una vida de engaño, una vida de hacerle creer a la gente que él tiene de parte de Dios un llamado, el respaldo de Dios, y con eso empezar a transformar a los que de verdad quieren conocer del Señor, a los que quieren ser libres de lo que les ha estado afectando como personas. Tú y yo necesitamos entender algo. Lo que Dios te ha dado, ponlo a trabajar. Lo que Dios te ha dado, lo que todavía no te han dado, no te metas con eso. No declares yo tengo esto cuando no te ha sido dado, para que no venga el espíritu malo a traer sobre ti situaciones negativas, hermano, hermana. Entendamos algo de verdad, entendamos algo. ¿A quién viene este tipo de espíritus? ¿Cree usted que el espíritu malo viene a todo mundo? ¿Cree que viene a todo mundo? Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Aquí póngame atención. Esto mismo dice el Señor Jesús: va a pasarles a ustedes porque son muy malos, dice. Mire, se necesita tener un grado de maldad para que el espíritu malo entre a tu vida. Tienes que superar la maldad de otros para que venga ese espíritu a causarte un efecto. Fíjese cómo Jesús les dice a estos hombres: ustedes son muy malos. Y a los que son muy malos les viene este tipo de espíritus, les dice. ¿En qué podemos mirar la maldad? ¿En qué podemos considerar la maldad a un nivel para decir: este es muy malo?
No estaba hablando de gente que asesinara. No le estaba hablando a gente que fuera quizá violadora. No. Estaba hablando con gente que conocía de la palabra de Dios. Que les gusta escuchar el mensaje de la palabra. Que les gusta distorsionarlo. Que les gusta hacerle ver a los demás como ellos lo quieren ver y no en una realidad. No le estaba hablando a otros, le estaba hablando a los que conocen el evangelio y les dice: ustedes son muy malos porque conociendo la verdad hacen lo contrario a la verdad, decía. Tienen que cambiar, les estaba instando el Señor. Tienen que corregir y dejar a un lado la maldad para que el espíritu malo no venga a tu vida, les decía. Todo aquel que le ha sido dado un arado, dice la palabra que no puede dejar su arado. Dice la palabra que no puedes decir: ahí está tu arado, toma, te lo dejo. Espérame, a mí no me lo dieron. Te lo dieron a ti. A ti te dieron el liderazgo. No, pero a ti te dieron el arado. Y dice que no es digno nadie que ha sido llamado a tomar un arado, a dejarlo a un lado, dice. ¿Cuál es mi prioridad en el Señor? ¿Hacer la buena obra o dañar la obra del Señor? Por eso le dice: ustedes que teniendo el llamado y no lo hacen o no lo desarrollan, se vuelven muy malos, les dice. Y a ustedes les va a venir este espíritu malo a dañarlos, a afectarlos, a causarles un impacto, dice el Señor. A muchos de nosotros el Señor nos ha llamado a una libertad. A muchos de nosotros el Señor nos ha convocado a realizar algo para Él. Y bien lo dice la palabra, cuando le dicen los discípulos: nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué hay para nosotros? Y el Señor les dice con un gozo, con una alegría y con una respuesta impresionante, luego, sin pensar qué les digo, no. Luego les responde y les dice: ustedes son merecedores de grandes bendiciones terrenales y después las espirituales, les dice. Él va a generar que tú, por causa de lo que haces para Él, venga bendición a tu vida. Y dirás: son muchos problemas. No hay bendición sin aflicción. No hay bendición sin aflicción. Tú trabajas toda una semana, 15 días, perdón. Tienes una aflicción de 15 días, pero luego llega tu bendición. Cobras y dices: qué gozo, Señor. Amén. Así es esto. En el camino del Señor, Él claramente lo dijo: habrá aflicción en tu camino, pero tu recompensa será un día la vida del reino, le dice. ¿Cuál es la recompensa que yo espero en el Señor? ¿Cuál es la recompensa que yo quiero en el Señor? Que solo me miren, que solo me vean. ¿O quiero estar un día en la presencia del Señor? Por mucho que el espíritu malo te quiera hacer ver las cosas de una forma diferente, por mucho que el espíritu malo quiera gobernar tu vida,
Déjame decirte algo. No hay nada como caminar en la presencia del Señor. No hay nada como creerle al Señor. Caminar en la presencia del Señor significa creerle. Tener fe en lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Caminar con el Señor significa mostrarle que somos genuinos, que somos verdaderos, que no se equivocó conmigo. Imagínense, ¿cuántos años llevamos tú y yo caminando con el Señor? 5, 6, 10, 15, 1, no sé. Y nos llegamos a aburrir del Señor. Enoc caminó 300 años con el Señor. 300 años de enseñanza. 300 años de bendición, de crecimiento, de prosperidad. 300 años de conocer el gozo y la ira de Dios. ¿O cree usted que nunca se enojaría Enoc? Perdón, que nunca se enojaría el Señor con Enoc ahí. Y que Enoc siempre hubiera visto al Señor contento, alegre. Y el día que vio que el Señor relampagueó sobre toda la tierra y causó que hubiera terremotos en la tierra, ¿qué habrá dicho Enoc? ¡Qué malo es Dios! ¡Qué insensible es el Señor! Cuando conoces a Dios, sabes que todo tiene un porqué. Para ti y para el que lo está viviendo. Dios jamás se equivoca. Dios no se equivocó en llamarte. Dios no se equivocó en darte ese reconocimiento para poder ser un día parte de su generación. El que tú un día puedas decir, soy hijo de Dios. Dios no se equivocó. Por eso lo que Él busca en ti y en mí es que el espíritu malo se aparte de nosotros, se quite de nuestro camino y podamos continuar hasta alcanzar la meta a la cual Él nos ha llamado. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús,